Estamos de nuevo. Algo que quería decirles antes de seguir con, con la unidad uno es que eh, como posiblemente se pueda ver las clases, porque bueno, yo pensé que no se veían a todo público. No sé si alguien más las va a mirar, no creo, pero por las dudas, algo que enfatizamos la vez pasada y que me gustaría volver a recordarles es que como son temas delicados que posiblemente los toquemos acá, nunca hablemos dando a entender de quién estamos hablando. A mí no me interesa y, y bueno, no es que no me interesen los casos, sino que no me interesa saber de quién se habla. Así que bueno, tratemos de mantener esa confidencialidad y si ustedes quieren hablar de alguien y que por ahí, no sé, por decirles, el caso es muy conocido, no sé, cámbienle el nombre, cámbienle el lugar, inventen el nombre, cosa de que no quede expuesta ninguna persona, ninguna familia y que no, bueno, que eso no genere problemas, porque a veces uno trae el tema como para ayudar y después termina perjudicando porque alguien se puede ofender y demás, o alguien entiende de quién se está hablando y bueno. Entonces tratemos no va una cuestión de mentir. Inventar vendría a ser como resguardar los datos de la persona. Entonces, bueno, sí, Liti. Sí, viene a ser como una discreción, ¿no? Una habilidad de discreción que tengamos, ya bueno, como camino a profesionales, más nos consideramos, ¿no? Que podemos ser indiscretas, como decís vos, no exponer a nadie. Vos decís, no sabes si ven las clases, sí las ven. Yo sé de personas que ven las ¿Les ven? clases que Ah, tenemos en el CEBAIT. Así que bueno, bueno, mejor, que razón. aprendan, pero está perfecto lo que estás observando y creo que la discreción es ante todo, en todo sentido. Para ser un buen consejero tenemos que ser indiscretas. Sí, bien discretos. Eh, la idea siempre va a ser cuidar la integridad de todos. Y si nosotros queremos con nuestra consejería ayudar, el secreto profesional es una de las claves de la ética nuestra, ¿no? Entonces, si bien esto lo vamos a ir viendo más al final, lo que es la ética, hay cuestiones que son del sentido común, pero no está de más que lo recalquemos porque muchas veces lo que hacemos, obviamente que no es con mala intención, porque yo creo que si traemos casos acá es todo lo contrario. Sin embargo, nunca sabemos cómo le puede caer a alguien más, entonces cuidemos esa parte. Había otra cosa que les quería decir, pero ahora no me acuerdo, así que después me voy a acordar. Pero otra cosita es que ya está subida subido el primer foro, la primera consigna, así que cuando puedan, tienen tiempo hasta la semana que viene. Bueno, volvamos entonces a lo nuestro, antes de que se nos vaya el tiempo, porque pasa muy rápido. Y vamos a ir, ¿la ven? Y si no lo ven, les voy a ir contando igual. Bueno, vamos a ir a esta parte que es las características de la consejería, las características del consejo y del consejero cristiano. Para empezar un poco, ustedes ya tienen su primera aproximación de lo que es la consejería, todos están bien orientados con las preguntas que hicimos al comienzo, ¿no? De qué entendían ustedes, y todos están, como digo, bien orientados. Cada uno dijo un poquito de lo que es, y bueno, es todo eso y mucho más, les decía, ¿no? Pero básicamente tenemos la idea de que eh, cuando uno tiene que aconsejar, tiene que ir a la verdad. Eso va a ser lo más importante para todos nosotros. Dice que la epistemología es como, es la ciencia que estudia como el origen principal de las palabras y de las cosas. Entonces, nos lleva a pensar cómo sabemos de que lo que pensamos que sabemos es verdad. Entonces, en este caso, tenemos que considerar que el aconsejar va a estar presentado eh, porque una persona venga a nosotros con una dificultad, con el no poder saber qué hacer con
situación, con una cuestión de fracaso, de que necesita guía, y el consejero va a ser la persona que guíe, que aconseje, que dé su punto de vista empático, que esté para escuchar, pero siempre encaminado a la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cómo sabemos cuál es la verdad? Siempre volviendo a la palabra de Dios. Es como nuestro refugio, en el entender que las cosas que tenemos que hacerlas para que sea un proceso eficaz, es que volvamos siempre a la verdad. Y tenemos que entender que la consejería cristiana es un ministerio de ayuda, ¿sí? Ayuda al prójimo. Ministerio de ayuda al prójimo es lo básico que tenemos que saber para la consejería cristiana. Entonces, como consejo cristiano, como les decía la primera vez, el consejo cristiano es como un sinónimo de consejo pastoral. Nosotros le vamos a decir consejo cristiano. Ah, la otra cosa que les quería decir, que era una tontería, es que ya está cambiado el nombre. Eso era, que ya no es más consejería pastoral nuestra materia, sino que es consejería cristiana. Entonces vamos a ver que hay objetivos dentro del consejo cristiano. Y acá yo lo clasifiqué como un árbol, un arbolito, para que lo piensen. Yo soy mucho de que cuando tenemos que utilizar técnicas de estudio, nos podamos imaginar, bueno, depende de la inteligencia de cada uno, pero en la mía se ejercita con la memoria visual. Entonces, si me imagino un árbol, después es más fácil para acordarme. Entonces, espero que les sirva. Entonces, vamos a ir primeramente a pensar que el objetivo tiene que ser como un arbolito empezando de abajo para arriba, con la raíz. Entonces, en la raíz está el objetivo de conocer la interioridad del alma de las personas y sus causas, lo que está bien abajo, bien adentro, la interioridad del alma y las causas. Vamos a ir a la raíz de lo que está pasando. Después, subiendo un poquito, vamos a tratar de detectar cuáles son los efectos que producen las diferentes áreas de la persona, ¿sí? Eso es como donde se va desplegando el tronco. Esos efectos que producen el problema, que produce esa raíz, va a ser qué tan estable va a estar la persona o no, cómo va a ser ese tronco, ¿no? Si va a ser más o menos estable, si va a ser un tronco dañado, si va a ser un tronco con textura, grueso, con muchas capas, es decir, cómo va a tener, cómo afecta y cómo es el efecto, ¿sí? Después vamos a ver también las extremidades, que vendrían a ser como las ramas, ¿no? De los árboles, que tiene que ver por ahí con las relaciones de la persona, cómo va a relacionarse con otros, cómo son los efectos de los hábitos que tiene la persona, tanto consigo misma como con su entorno, con las personas. Y por último, es el objetivo de ver la copa del árbol, la parte más alta del árbol, que tiene que ver con hacer consciente. Dentro de la psicología, por ejemplo, en el dibujo del árbol, el árbol es la representación del yo, ¿sí? De cómo es la persona. Vamos como las bases de la persona hasta la copa. La copa tiene que ver con la cabeza, entonces siempre se evalúa, eso no es para que ustedes estén evaluando dibujos, sino simplemente el comentario. Pero ¿qué se dibuja primero? Dibujamos las raíces, el tronco, dibujamos primero la copa. Entonces, si dibujamos primero la copa, tiene que ver más que nada con el hacer conscientes las cosas, el darnos cuenta, es la parte más intelectual. Son personas que por ahí tienden más a razonar. En este caso no les hablo como para que tengan que analizar un dibujo, sino para que entendamos que en esta imaginación del árbol, esta copa, esta parte de arriba, tiene que ver más que nada con el hacer consciente, qué tan consciente es la persona de lo que le está pasando, qué tan consciente es de su realidad. ¿Tiene idea de lo que le está pasando o no? Entonces, el consejo cristiano se basa en estas 4 características como objetivo, ¿sí? Que analicemos la raíz, que analicemos el tronco, que analicemos las extremidades y la copa, que analicemos
En otras palabras, esa interioridad, las causas de lo que le está pasando, cómo es ese efecto, cómo es ese efecto primeramente tanto en sí mismo, como también, como hablamos de las extremidades de las ramas, con otros y con las cosas que hace para el afuera. Y sobre todo, si él puede, tenemos como objetivo analizar si es consciente de esto o no. ¿Me siguen? Bueno, y además, como objetivo tenemos que el Consejo Cristiano va a intentar hacer un cambio en la cognición, en los patrones cognitivos. Cuando hablamos de patrones cognitivos, vamos a ir viendo un poco más de esto, pero les adelanto que tiene que ver con todas las ideas preconcebidas que tiene una persona. Cuando uno transita toda su vida, digamos, de una u otra forma, va creando patrones. Es decir, que va teniendo ideas que se van estructurando en nuestra mente sin que nos demos cuenta. Entonces, uno responde a los estímulos externos de acuerdo a todo ese bagaje que tiene anteriormente, ¿no? Que fuimos construyendo con nuestros padres, con la escuela, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud y hasta nuestra realidad actual. Toda nuestra vida va generando patrones cognitivos. Entonces la idea es generar un cambio, que eso no es nada sencillo. Imagínense, tenemos, no sé, 20, 30 años de creer que la mujer tiene que sí o sí usar pollera, y nosotros, por ejemplo, se nos ocurre que tenemos que cambiarle esa idea. No sé si está bien o está mal, no voy al punto si está bien o está mal, sino que es un ejemplo nada más. Tenemos que cambiarte la idea de que no solamente puedes usar pollera. Y bueno, si tenemos un patrón cognitivo durante toda nuestra vida creyendo eso, no va a ser sencillo cambiarlo, ¿se entiende? Es solamente un ejemplo. La idea es cambiar también las emociones y las conductas a raíz de ello. Pero lo más importante son esas estructuras cognitivas, que son las que nos basan en toda nuestra vida. Entonces eso es como el otro objetivo principal del Consejo Cristiano. Y también la idea es que se acompañe al cambio de ese aconsejado. Entonces el consejo cristiano tiene que ir acompañando, eh, tiene que ir parejo, ¿sí? Vamos al lado de ese cambio en el aconsejado. Y por sobre todas las cosas, lo más importante es que el consejo cristiano esté orientado a acercar a la persona a Dios, ¿sí? Eso de no verlos acá no me gusta porque yo no sé si ustedes me siguen, ahí los veo algunos, si vamos bien, si no, ustedes por favor, cuando quieran algo, algún comentario, lo que sea, díganlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas definiciones del consejo cristiano, ¿sí? Vamos a ver, las voy a ir pasando así, entonces vemos todo. Em, Daniel Cipriani, él va a decir eh, que esta es una práctica, que es una disciplina, el hecho de la consejería cristiana o el consejo cristiano, que se orienta más que nada a la inteligencia moral y a la inteligencia espiritual. Yo le agregaría que sería como, aparte de inteligencia, sabiduría. Sí, ese es como aporte mío, porque no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Hay gente que es muy sabia y no necesariamente se califica como el más inteligente, y hay gente que es muy inteligente y no es sabia. La sabiduría sabemos que es proveniente de Dios. Bueno, él considera que es un arte ministerial, ¿sí? Como que este ministerio de ayuda es un arte. Entonces él dice que está orientado a promover, a que emerja el ser humano por una forma de un acompañamiento. Tanto el acompañamiento puede ser a personas, parejas, familias, pequeños grupos, que obviamente que están sufriendo, ¿no? Desafíos, luchas existenciales, qué sé yo, puede ser, por ejemplo, él decía que puede ser una decisión vocacional, que puede ser la muerte de un ser amado, es decir, que va desde cosas más nimias, por decirlo así, o más tranquilas o más leves, hasta situaciones mucho más complejas. Pero la consejería cristiana
engloba todas las áreas del ser humano. Todo lo que genere conflicto o un desafío en el ser humano está dentro de lo que se considera la consejería cristiana. Y la idea, dice él, que el consejo cristiano despierte, nutra y desarrolle su inteligencia moral y espiritual, como les decía. Entonces, este más que nada es como el término que él utiliza como consejo pastoral. Él habla de consejo pastoral y no consejería pastoral, ni tampoco asesoramiento pastoral. Después tenemos la definición de Jorge León, que es otro de los libros que vamos a tener en cuenta nosotros. Que él dice que, o también, fíjense cómo cada uno de los autores habla de un ministerio, ¿sí? Es un ministerio. La definición que les había hablado al comienzo, que es la del ministerio de ayuda, es de John MacArthur. Y Jorge León dice el ministerio especial. Me gusta porque recalca la idea de especial, llamado por Dios y ordenado por la iglesia. Él dice, por ejemplo, que tiene que estar esa predisposición al servicio. Nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios va a tener un servicio real y genuino. Él dice que generalmente nosotros, si no tenemos esto, vamos a ser egoístas. Entonces, el egoísmo solo se quita con el Espíritu Santo de Dios, que nos predisponen a hacer un servicio puro, un servicio que sea real, orientado a Dios. Entonces, es importante entender de que él considera que es un don de Dios, pero que tiene que ser ordenado por la iglesia. Entonces, vamos a ver cómo estos conceptos de cada uno van teniendo una misterio, ¿no? A mí me gusta esta idea de pensarlo, como les decía, disculpen que voy a buscar mi botellita de agua. Y la dejé un poquito lejos. Entonces, que tengamos que tener esa idea de que sea un ministerio dentro de la iglesia y que tenga como función el acompañamiento, ¿sí? La ayuda. Y el servicio. Entonces, la última definición que vamos a ver, que es de Lawrence Krauss, él dice que hay 3 tipos de consejo. Bueno, va a decir, por ejemplo, que no necesariamente tiene que haber un profesional, no necesariamente tiene que ser el pastor el que se dedique a la consejería, sino que puede haber cualquier miembro de la iglesia tener una orientación, poder hacer esto de orientar y aconsejar. Pero sí, él marca como 3 tipos de consejo que más bien serían como 3 niveles de consejo. Dice que el primero, que esto lo puede hacer cualquier miembro de la iglesia sin necesaria preparación previa para esto, que es el primer tipo de consejo, el primer nivel, vendría a ser el dar aliento, que dice que cualquier persona con esta sensación de servicio, con este llamado del servicio, con esta impronta de querer ayudar a otros, puede dar aliento, cualquiera. En un momento crítico, poder estar a disposición del aconsejado a alentarlo, a mejorar, a hacer un cambio y demás, como que esto está orientado no solamente a pastores, ancianos, consagrados, sino que cualquiera. Después él va a decir que hay otro nivel que aparte de dar aliento, se suma al dar aliento el enseñar principios bíblicos, que ahí él remarca que por ahí los principios bíblicos para la vida es más específicamente de un ministerio que haya estudiado un poquito más, ¿sí? Entonces él hace esa diferencia como más a pastores, ancianos, como gente un poco más dedicada constantemente a esto, ¿sí? Y él dice que el tercer nivel o el tercer tipo de consejo es la exploración profunda de temas serios, que ahí vendría a ser como ver las dinámicas de lo inconsciente,
trabajar esta parte de los problemas conductuales, emocionales, que para esto él dice que sí se requiere más preparación. No necesariamente tiene que hacerlo un profesional, como les decía, sino que la preparación tiene que ser el hecho de que cualquiera que lo quiera hacer estudie, ¿sí? Porque si yo me quedo como en el primer nivel de dar aliento y no tengo idea de ninguna técnica, por decirlo, es como que puedo llegar a perjudicar más a la persona que ayudarla. O si estoy como enseñando principios bíblicos, pero no tengo idea de la profundidad, también puedo lastimar a las personas incluso con un texto bíblico. Lo quiero ayudar y capaz que lo estoy, no sé, una persona que recién llega y lo quiero llevar a que cumpla una ley, por decirlo. Y capaz que lo alejo más de Dios que acercarlo. ¿Estamos hasta ahí? Disculpen mi garganta. Entonces vamos a ver al consejo cristiano como ministerio, como veníamos diciendo. En primer lugar, es considerado, como les había dicho hoy, que el ministerio es sufrimiento. Y vamos a ver un ejemplo de Pablo, en el que él, en 1 de Pedro 5, del 1 al 4, dice, les voy a leer: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice, apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, acá es como que uno dice, bueno, Pablo está refiriendo solo a los ancianos. En realidad entendemos que está refiriéndose a este cuidado de las ovejas, ¿no? Y que, como veníamos hablando, puede hacerlo cualquiera que se capacite en esto. Entonces, ¿qué hablamos con esto de que el ministerio es sufrimiento? Sabemos como ejemplo que la vida de Pablo fue un sufrimiento por el hecho de estar en la cárcel, con las visitas que él hacía, que, que no creo que haya sido como una travesía tan sencilla. Implicó su sufrimiento, ¿no? Y esto de que él dice, el cuidar de la grey, no por fuerza, sino hacerlo voluntariamente. Él sufría, pero lo hacía con ganas de hacerlo, lo hacía de manera voluntaria. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Fíjense que él intenta que en todos estos ejemplos que él dice, es como que el consejero, el que hace este ministerio, se pone de lado y predomina el cuidar a la otra persona, ¿sí? Está dejándose de lado él mismo por cuidar a los otros. Por eso se dice que el ministerio implica un sufrimiento. El texto, sí, es 1 de Pedro 5, del 1 al 4. 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Entonces vemos que el ejemplo de Pablo fue este ministerio de sufrimiento. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno va escalando en niveles para llegar a la consejería, se considera que tiene que ir como por ciertos sufrimientos. Uno transita cuestiones de su vida en en el acompañamiento con las personas, en esta cuestión de empatía, de compasión y ver el sufrimiento del otro,
este caminar con las cosas de uno y con las cosas del otro es donde se entiende que es un sufrimiento. No quiere decir que uno va a tener que sufrir las mismas cosas que sufre el otro, pero el acompañamiento es en el sufrimiento. Entonces hay que entender que meterse en este terreno es lidiar constantemente con el sufrimiento. Y es cierto que no todas las personas están preparadas para eso. De nada, por el tema. Entonces vemos que a mí la frase que me queda en esto es que él dice, Pablo dice que ahí donde es débil es fuerte, ¿sí? Entonces implica que esta debilidad sea utilizada por el bien de otros. Como les digo, el meterse en este terreno es lidiar con el sufrimiento y el padecimiento. Por otra parte, vemos que el ministerio es personal. Es personal en dos sentidos. En el sentido de que es un llamado que solamente va a ser para uno lo va a entender como para uno. No es que es para una sola persona, sino que cada uno va a entender que ese llamado es para uno mismo, ¿se entiende? Generalmente, si bien se pueden hacer grupos de consejería, el ministerio es personal y es considerado más eficaz cuando es personal, por la confianza que puede tener la persona. Y por otro lado, es personal porque cada caso que vamos a tener es distinto uno del otro. Entonces, es particular cada uno de los casos. Y por otro lado, el ministerio implica identificarse con los pecados y debilidades de las personas. Y esto, como les digo, no es un camino sencillo, no todos tienen por qué estar preparados para esto, porque entendemos que el don es para algunos sí, para otros no, otros tienen, o sea, en relación a este don, otros tendrán otros, pero en cuanto a esto tenemos que entender que tiene que haber ganas de ponerse realmente en el zapato de los otros. Tiene que haber realmente ganas de escuchar dolencias de los otros. No porque uno se va a gozar de la dolencia, sino porque uno realmente siente satisfacción al ver que la otra persona puede sentirse aliviada simplemente con la escucha nuestra. Ni hablar si podemos hacer algo más. Pero, a ver, quiero que entendamos un poco también qué es esto de la empatía o el ponerse en el lugar del otro o identificarse con los pecados y las debilidades de los otros. Vieron que hay gente que se pone muy mal cuando escucha el dolor de otro. Hay gente que no sé, que escucha una noticia de cómo sufre otro y llora. Es muy sensible a esto. ¿Y qué quiere decir? Que uno tiene que ser o muy sensible o totalmente insensible. No, en realidad la preparación va haciendo a que uno pueda tomar una distancia prudente, ¿sí? Yo siempre pienso que la empatía tiene que ser entender que nos ponemos en el lugar del otro, pero no adentro del otro, ¿sí? Nosotros vamos a poder entender cómo sufre, vamos a poder dolernos con nuestro hermano, pero siempre desde una mirada objetiva. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a llorar con todas las personas que vienen hacia mí a buscar una ayuda conmigo, lo que menos voy a hacer es ayudarlo, porque vamos a estar llorando los dos como unas marranas sin resolver nada. Entonces, me tengo que doler, tengo que entender lo que el otro está pasando para poder ayudarlo, pero desde una mirada objetiva, para que yo le pueda dar las herramientas que esa persona necesita para superar. Es decir, como les digo, si una persona vemos que está acongojada, no quiere decir que yo me voy a volver insensible. Posiblemente también surja el poder llorar juntos, pero tengo que estar consciente de que tiene que haber una separación entre lo que el otro está pasando y lo que yo voy a hacer. Esa es la forma en la que yo puedo identificarme con los pecados, con las debilidades, con el sufrimiento del otro y ser de ayuda. ¿Se entiende? Bueno, y por último, el ministerio implica hablar a las personas en el nombre de Dios y a Dios en el nombre de las personas. Es decir, que el consejero, el consejo cristiano, tiene que tener la habilidad para poder transmitir esa autoridad de Dios. Es decir, que lo que tenemos que tratar dentro del consejo cristiano
es ser conscientes y estar seguros, con confianza, en que Dios nos da esa autoridad para trabajar con esa persona. Si uno va medio como desconfiado a lo que le voy a decir, no va a funcionar, porque es que yo no me estoy creyendo realmente las promesas de Dios, por ejemplo, para poder transmitírselas al otro. Entonces yo tengo que ir a hablar en el nombre de Dios, y eso no es poca cosa, digamos, yo creo que es una responsabilidad muy grande. Y sobre todo, a Dios en el nombre de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Yo sí o sí tengo que tener como método principal en el consejo cristiano la oración. Entonces, en la oración, cuando van a ver dos características dentro de este hablar a Dios por las personas, ¿no? Hablarle a Dios de las personas a las que estoy aconsejando. Van a haber dos implicancias. Una es que la oración va a ser más ferviente, ¿sí? El tener a, a las personas en nuestras oraciones con Dios va a hacer que la oración sea más ferviente, y también es que la oración va a ser más dependiente, ¿sí? Si uno ejercita esto, vamos a lograr que, que oremos aún más por las personas, y que al darnos cuenta de que tenemos en nuestras manos, por decirlo así, el sufrimiento de la otra persona, tenemos que ser aún más dependientes de Dios. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Les gusta hasta acá lo que es la consejería cristiana? Cintia, sí. ¿Sí? Y quería aportar algo. Sí, por favor. Muy interesante lo que estás explicando y lo que estás diciendo, ¿no? De pronto, si estamos frente al drama del martirio de las personas que nos están necesitando, debemos de tener una actitud correcta, ¿no? No ajenos a lo que ellos están planteando, porque, bueno, de hecho están sufriendo, y tampoco ser ajenos, ¿no? Claro. Yo estoy trabajando en un ministerio que me puso el pastor, y bueno, y lo estoy llevando adelante, y por eso me interesa mucho seguir aprendiendo, ¿no? Como también dijiste, de que tenemos que estar preparados, porque de lo contrario podemos dañar y no ayudar a las personas. Me parece sumamente importante. Yo siempre digo y lo hago, que constantemente oro por las personas por las cuales yo estoy ayudando. El ministerio es acompañamiento al duelo, y es un lugar donde uno siente mucho dolor del corazón, ¿no? Yo me hago la fuerte y estoy bien y le doy para adelante, pero después que termino, o sea, es como que se presenta el sufrimiento, ¿no? Y, y qué cosa eso es una realidad, ¿no? Debemos de orar y debemos de ser constantes y ser conscientes de que lo que estamos ayudando no, trae a nosotros un sufrimiento, ¿no? Y bueno, es la manera de trabajar. Gracias, Liti. Gracias. Y qué importante este ministerio. Me parece tan excelente que se tenga en cuenta esto de acompañar, porque en realidad uno en el duelo no puede hacer tantas cosas. Después de atravesar este duelo se pueden trabajar quizás un poco más algunas profundidades, pero en el duelo es más que nada acompañamiento, y el estar con la escucha. A veces no hace falta ni hablar, porque uno lo que dice a veces no siempre sirve, a veces la persona no nos escucha por el dolor que está atravesando, pero qué importante tener esto. Y en relación a lo que vos decís de cómo uno vuelve a veces, ustedes saben que en psicología hay una palabra que es la transferencia. ¿Y a qué se refiere la transferencia? Es lo que, lo que a mí me deja, por decirlo así, interiormente, lo que está atravesando el otro. Y entonces, dentro del psicoanálisis se recomienda que siempre, cuando el psicólogo o el psicoanalista se ve atravesado con sus cosas, con lo que está viviendo con el paciente, también se analice. Es decir, que ahí está funcionando la transferencia. Entonces, en ese sentido,
cuando nos vemos involucrados en lo que está pasando, no somos tan efectivos en el trabajo. Por eso se requiere, por ejemplo, que el psicólogo en ese sentido haga su terapia, más que nada cuando está atravesando esa situación. En este caso no hablamos de psicólogos, traigo esto al tema porque me pareció importante ver también nuestro lugar, que vamos a ver ahora un poco las características del consejero. Pero me adelanto al pensar esto de que, ¿por qué no el consejero necesita también su consejo cristiano? Es más, se me ocurre ahora, pensando en voz alta, ¿no? Qué lindo sería tener como un grupo de consejeros con toda la confianza en poder desahogarnos unos con otros, porque nosotros no vamos a ser entes que no sentimos. Y más si se trata de gente que conocemos desde hace mucho, porque bueno, esa es la diferencia con el psicólogo, ¿no? Que es más efectivo el trabajo cuando uno no se involucra emocionalmente con el otro, cuando no lo conoce, cuando viene alguien que no sabe de tu vida y vos no sabés la del otro. Pero dentro de la iglesia es muy distinto porque incluso quizás nos toque aconsejar a alguien de nuestra propia familia. Entonces hay implicancias que sí o sí se mezclan en cuanto a nuestras emociones. Y es importante que uno también se cuide. Por eso es tan importante que la oración sea ferviente y dependiente. Y que uno, después de, no sé, se me ocurre este ejemplo de Liti, ¿no? Después de volver, depositar toda esa carga en Dios y que se las lleve Él en el buen sentido, ¿no? Que no nos deje a nosotros cargados para poder después seguir ayudando, porque realmente es un ministerio de sufrimiento en este sentido. Bueno, a ver, ¿tenemos tiempo todavía? Sí, ya son y 10, pero todavía tenemos tiempo. Entonces vamos a ir un poco al consejero cristiano. Básicamente el consejero cristiano es una persona que busca caminar junto a otra que ha perdido su camino. Y ese es como el concepto más básico. Cintia, Sí. Karina tenía levantado la mano. Ay, perdón, no sé por qué no me aparece acá. Ustedes hablen si no los veo. Dime, Karina, por favor, perdón. No, está bien. No, como habías dicho al principio, que por ahí que no es necesario que uno pase por una situación para poder aconsejar. Exacto. Bueno, justamente en este tema que Liti estaba hablando de un duelo, bueno, yo me pongo en lugar de consejera, pero me pregunto, ¿qué puedo decirle yo si yo no pasé por un duelo, si yo no lo tuve? Y bueno, ahí donde en mi congregación, bueno, tuvimos dos situaciones de duelo, pero ¿cómo puedo aconsejar a esas personas si yo no pasé por ese dolor? Yo no sé qué es ese dolor. Únicamente lo que yo puedo hacer es agarrar y darle un abrazo grande y no sé, y llorar juntos. Pero de ahí, ¿cómo yo puedo aconsejar a una persona así si yo no sé de qué dolor me está pasando esa persona? Exacto. Fíjate que, bueno, más adelante vamos a ver un poco algunas cuestiones específicas de lo que es en cada situación, dentro de lo que del tiempo que tengamos, pero muchas veces la consejería cristiana tenemos que entender que no se basa en, porque uno habla de consejería y se imagina que uno tiene que estar hablando, aconsejando, ¿no? Decirte algunas cosas. Y consejería en realidad abarca mucho más que eso. Como vos dijiste, a veces ya te dejo, Doris. Eh, la consejería, por ejemplo, es que uno acompañe, abrace. Como dice acá, me gusta esta definición del consejero, que es persona que busca caminar junto a otra que ha perdido su camino. En el duelo, ¿por qué se duele? Porque hay un objeto, una cosa o una persona perdida, ¿sí? Hay algo que se nos fue. Eso puede ser en una muerte, puede ser en una separación, puede ser una mudanza, puede ser en la jubilación, puede ser la menopausia, puede ser un montón de consideraciones el duelo, ¿no? Y que se entiende que esa persona tuvo una pérdida, perdió su camino, como este ejemplo. Entonces, ¿qué hace el consejero? Camina al lado. Y el caminar al lado
No necesariamente tiene que ser que yo sepa todo lo que vivió la otra persona. Posiblemente la voy a entender y le puedo decir, mira, yo hice tal cosa cuando viví esto y le puede servir. Pero si no lo transité, también puedo acompañar. A veces es desde la escucha, a veces es literalmente lo que dice acá, salgamos a caminar. A veces es, tomamos unos mates o lo que sea en otro país, un café o algo. Invitarla a hacer un deporte, invitarla a hacer unas manualidades, vamos a cocinar juntos, vamos a sentarnos a mirar a la nada, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos, ¿se entiende? No necesariamente tenemos que vivir una situación igual para poder estar con la persona. A veces es más sencillo de lo que uno cree. Es decir, ¿qué necesitas que hagamos? Y la persona a veces puede tener idea y a veces puede no tener idea. Pero a veces sí, mira, quiero que hoy solo me escuches llorar. Quiero que hoy no me digas nada, solo que estés ahí. A veces es un poquito más simple. No simple para la persona, pero digo que no rompernos la cabeza nosotros con el qué hacer. Mientras esté esa sensación de servicio dentro nuestro que Dios la pone, se puede lograr un montón de cosas. Y qué lindo es tener una iglesia. Esa es la parte linda y tener esa esperanza, que es lo que yo siempre digo, la persona que atraviesa la muerte de alguien y que no tiene nada en qué esperar, es terrible. En cambio nosotros que tenemos esa esperanza es un refugio muy lindo en el dolor. Ahora sí, Doris, discúlpame. Hola, buen día. Sí, Doris, me ¿querías tocó, decir algo? ¿sí? ¿Escucha? ¿Escuchas Sí, ahora? sí. Sí. Bueno, yo acompañé a una amiga en su duelo, que falleció su esposo, y realmente yo no tenía nada que aconsejarle, y ella esperaba cada semana mi visita. Era un día marcado, una hora marcada, pero ella ansiosamente a veces hasta preguntaba si iba a ir a verla. Y el hecho de ir a verla y de charlar de cualquier cosa, de planta, de fruta, de remedios, y cenábamos juntos y tomábamos mate, eso le alegraba, eso le levantaba el ánimo. Y la hija me dijo, ay, vos no faltes a tu cita. Su hija me dice que veía un cambio en ella, ¿viste? El hecho solo de estar es impresionante cómo ayuda a una persona en duelo. Eso Qué es lo que quería increíble. compartir. Gracias por compartir tu experiencia. Es súper importante lo que dijiste. Qué lindo es. Porque claro, uno, a ver, cuando uno pierde algo, no va a venir nada que lo reemplace. Porque hay un vacío de esa cuestión, esa persona o esa situación que se fue. Pero sí es cierto que ese vacío es tan grande que lo poquito que uno pueda hacer para rellenar es un montón para la persona, hasta que después se vaya supliendo ese vacío. Pero qué importante ser de acompañamiento y qué lindo lo que hiciste, qué buena experiencia. No necesariamente tenías que atravesar un duelo para poder acompañar a otro. Gracias. Entonces, bueno, siguiendo un poquito por acá, vamos a ver algunas características que tiene el consejero. Tiene amor por las personas, ¿sí? Eso es principal. Y yo sé que todos ustedes acá están por eso. Tiene autenticidad, ¿sí? Es decir, que intenta trabajar esa parte, un poco también con lo que venían diciendo ahora, de ser auténticos y no necesariamente tener que haber pasado una situación complicada que pase la persona. Es ser íntegros, intentar ser lo más sinceros posible. Mira, yo no sé de qué se trata este tipo de cosas, pero quiero estar ahí para vos. Y mostrar verdad con lo que uno transmite. No querer dibujar un montón de consejos y ideas y teoría para la persona, porque perdemos esa autenticidad, perdemos el ser genuinos con nuestra ayuda. Y la otra persona se da cuenta. Y si no se da cuenta la persona, se da cuenta el inconsciente y nos va a generar un rechazo y no va a servir de nada. Tiene conciencia de sí mismo y de otros. Es decir, que esto igual lo vamos a trabajar en las unidades que vienen, de qué importante que es el conocimiento de uno mismo
para poder conocer a otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo tengo que saber todo de mí? No, creo que uno nunca termina de saber todo de uno. Hay un montón de cosas que uno atraviesa y dice, ay, no sé por qué esto. Algunos tienen más conciencia de sí mismo que otros. Acá se me viene a la cabeza la idea de que dentro de la psicología hay una teoría que habla de las inteligencias, ¿sí? Que habla de las inteligencias múltiples, que dice que cada uno de nosotros tiene como desarrollada más o menos una inteligencia que la otra. Si quieren, si les gusta la idea, podemos hacer un pequeño test la próxima semana, podemos hacer un pequeño test a ver qué inteligencia tienen. No tiene nada que ver con el programa, pero se me ocurre ahora que les puede gustar. Y generalmente, y vamos a ver si es así o no, las personas que queremos ayudar a otras, tenemos desarrollada la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. La intrapersonal tiene que ver con el conocimiento de uno mismo y la interpersonal con el conocimiento de las demás personas. Es decir, que la intrapersonal, la de uno, es en donde uno puede más o menos ser consciente de lo que está atravesando. Más o menos tener una idea de las cosas que sentimos, pensamos, actuamos. Y con eso entender a otros. Si quieren lo hacemos, para que ustedes vean. Después está la inteligencia espacial, la sinestésica. Buenísimo. Bueno, me alegra que lo quieran hacer. Entonces, vamos a hacerla. Entonces tiene interés en ayudar, un poco más de lo mismo, tiene una motivación sana, ¿sí? Fíjense que muchos consejeros no tienen una motivación sana. Hay gente que es muy chusma, que es muy chismosa, muy metiche, que les encanta saber de los otros. Quizás no le cuenten nada a nadie, pero más quiere que le cuenten las cosas como hasta con un sentido medio morboso a realmente ayudarlos. Porque, a ver, yo les voy a ser sincera, hay muchas situaciones con las personas en las que uno quisiera que la otra persona te cuente un poco más, porque podrías entender más cosas, porque es interesante lo que le pasa, pero posiblemente a mí no me interesa en el sentido de que no tengo por qué saberlo. Entonces muchas veces la motivación puede no ser sana y uno puede preguntar cosas que están de más. Ajá, ¿y qué te dijo? ¿Y qué hicieron ahí? ¿Y cómo fue? Y capaz que son detalles que no son necesarios. Entonces tenemos que evitar esa, no sé si sería una tentación morbosa de querer saber más, ¿sí? Entonces tenemos que preguntar en su justa medida y también en lo que la persona esté dispuesta a decir en cada momento. Porque cuando recién estamos frente a alguien que tenemos que abrirnos emocionalmente, con alguien que no conocemos o alguien con el que compartimos otro espacio, no es tan simple, no te voy a venir a contar todo de la nada. Hay gente que sí, hay gente que es muy abierta a contar, pero en general el abrirse es una cuestión de confianza en lo que se va a ir dando. Y puede que lleguemos hasta el final de nuestro acompañamiento en la consejería y la persona no nos contó detalles. Y no tenemos por qué saberlo. ¿Se entiende? Y bueno, tiene recursos espirituales, es muy importante, y bueno, y era la última. Y bueno, con esto obviamente que no es menos importante. A veces parece que lo espiritual queda como al final y pareciera que es lo menos importante. No, me parece lindo que quede ahí al final como para recalcar siempre de que tiene que ser lo más importante, ¿sí? Estamos a las 11:22. Yo no sé si quiero tocarles otro tema porque nos vamos a quedar a la mitad con esto acá. Yo les propondría que dejemos hoy acá y que el lunes que viene cerramos esta idea, cerramos esta unidad, que ya no falta mucho, es cortito, y arrancamos después con la otra bien, pero porque si yo les empiezo a hablar ahora, eso va a quedar a la mitad y queda como medio colgado. ¿Están de acuerdo? Sí, porque se van a ir unos Bueno, Con el test igual. ¿con el test? ¿Quieren? Bueno, lo vamos a hacer, entonces lo voy a buscar
y lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el lunes. Si pueden ir a hacer lo del foro, sería buenísimo. Y algo que les quería decir, que ayer se comunicó conmigo una alumna que no puede ver las clases así online y me dijo que con respecto a lo que yo les había dicho, que sería lindo que en algún momento nos podamos encontrar todos o que en algún momento hagan las clases online. Y bueno, me escribió, creo yo, un poco preocupada porque no va a poder cumplir porque tiene que trabajar justo en este momento. Bueno, yo le aclaré y les aclaro por ahí a todos, por si no se entendió, de que es un deseo mío, nada más que en algún momento pudieran estar todos, pero no es una exigencia, así que quédense tranquilos, o sea, los que no pueden y se anotaron para eso, esa era la idea. A mí me encantaría poder compartir así como con ustedes, con todos, pero entiendo perfectamente que no se puede y como digo, la inscripción fue con esa opción, así que quédense tranquilos, o sea, no es un requerimiento. Así que bueno, dicho esto, cortamos la grabación acá y nos vemos el lunes. Y que tengan un buen fin de semana.